Omar Jaén le saluda. Estoy con Camila Piedrahita. Carlos, tú sabes, Jimmy, hombre importante, hombre relevante, hombre que sí trasciende en este mundo, está en temas personales y nos acompañará a partir del día miércoles. Aquí estamos con Camila para la entrevista. ¿Cómo has estado, Carlos? ¿Todo bien? Un saludo, Omar. Un saludo a todo el equipo. Bueno, Jimmy, ya lo vemos, está en otras actividades en este momento. Sí. Hombre que trasciende. Ese hombre que trasciende. Carlos, mira, a partir revisamos un reportaje que desde el día sábado oficialmente arranca el periodo de primarias, ¿no verdad? En donde se definen candidaturas, binomios, quién encabeza la lista en el Guayas, quién encabeza en Manabí, las nacionales, si nos vamos en alianza en esta provincia, lo cual realmente siento que la gente no entiende lo complicado que es la elección de los candidatos asambleístas en provincias. Es complicadísimo, pero bueno, ¿cómo tú ves este inicio formal ya de esta campaña electoral? Bueno, si decíamos o miramos hace 3 meses, la gente estaba que casi no se quería ni inscribir porque tenemos un presidente que estaba básicamente boyante en popularidad, y de repente hoy por hoy vemos que hay incluso que se quiere armar un frente de izquierda, nos llama mucho la atención. Y básicamente yo siempre digo al principio todo a lo mejor puede ser un poco turbio, pero luego el agua se asiente y vemos por dónde está más hondo y por dónde está más seco, ¿no? Entonces creo yo que hay un panorama mucho más claro, sobre todo para los partidos. Todos están proponiendo candidato a la presidencia. De hecho hay un exceso de candidatos y pocos partidos. Hay incluso ternas por partidos que están tratando de ver precisamente en este proceso de primarias cuáles son los que van a representar a dichos partidos. ¿Pero tú crees que están oliendo sangre los partidos políticos o es sencillamente lancémonos porque hay que hacerlo? No, por lo general. ¿Se nos fue la señal? ¿Qué pasó? Ahí estamos. Regresamos. Ahí estamos. La señal, a ver. No, por lo general, básicamente lo que está tratando en este momento todos es de tener una suerte de Daniel Noboa, ¿no? Daniel Noboa fue el que quedó, el chico que venía al final y terminó primero, y ese tipo de cosas a veces hace que todos digan, a mí también me puede pasar lo mismo, a lo mejor si hago un buen debate, a lo mejor si saco figuras de cartón, a lo mejor también quedo, ¿no? Entonces todos tienen una esperanza de poder quedar. Pues vemos hay un apasionado ahí dentro de la lista que es Tillería, que él está segurísimo que puede hacer un buen papel, está tratando de buscar una representación en algún partido, no lo ha logrado todavía. Y así mismo vemos a los más conservadores que todos tienen su idea de ser la nueva tercera vía, como si la tercera ha ganado en la última elección. Claro, pero entonces, oye, pero esos golpes de suerte como los que tuvo Noboa, uno cada 1000 años, pues, ¿no? Ni repitiendo la misma fórmula, que es lamentable todo lo que pasó. No nos olvidemos que más o menos por esta época perdimos a uno de los candidatos en un atentado. El 9 de agosto exactamente se cumple un año. Exactamente, sí, y no es lo mismo, porque no es que atrás viene Lazo, ¿no? Viene un candidato que está a 15 puntos del segundo, por encima en algunas, la mayoría de las encuestas está por encima del 50 aprobación. No estamos hablando de que es la misma condición climática, política, como para decir va a pasar lo mismo. Entonces ahí puede ser que se estén terminando de estrellar algunos, ¿no? Claro, oye, y hay un factor que siento que a lo mejor pasa desapercibido. Hace 11 años no teníamos un candidato presidente que buscaba la reelección como tal. Y eso también va a ser una jugada nueva, o sea, no tan nueva porque ya lo tuvimos, por ejemplo, en el 2013 con Rafael Correa, pero va a ser un nuevo actor por fuera del radio de la RC o Alianza País como era en ese tiempo. Claro, hace un rato estaba analizando precisamente si ya se está forjando un novoísmo, pero estamos hablando que recién Noboa tiene meses, ¿no? Allá en el 2013 y el correísmo era algo nuevo recién, o sea, Correa lo había forjado con años ya de gobierno, tenía ya un buen rato ahí en el gobierno, entonces estamos hablando que hay un señor que está meses apenas ahí, nos olvidamos de ese pequeño detalle que es un año especial, nos olvidamos que la gente recién votó, nos olvidamos de que la gente recién está buscando reafirmar si tuvo un acierto o un error en ese voto, y creemos que ya existe una tendencia consolidada, como que fuera de 4 años, y lo que estamos enfrentándonos es a un presidente que todavía está en su primer año, ¿no? Y cualquier presidente que está en su primer año
No nos olvidemos que Moreno en el primer año no tuvo malos números, fue a partir del segundo año que completamente le fue a empezar a ir mal. Lo mismo Lasso. Entonces, el factor tiempo también es un elemento a analizar. Y a favor de Noboa, pues, ¿no? Y a favor de Noboa, pues. A favor de Noboa, porque la gente todavía no va a admitir si se acertó o se equivocó en su voto. Ellos van a reafirmar hasta el último minuto y el único que está en la cancha es él, porque el gobierno es el que está actuando. O sea, muchos dirán, bueno, no actúa en la velocidad que debería, pero sin embargo, tanto en la oposición que se refiere a Noboa como Noboa que se refiere a Noboa, ambos se refieren a Noboa. Entonces Noboa está dentro de la conversación en todo momento. Estimado Carlos, Camila Piedrahita te saluda. Yo quisiera saber, bueno, el tema con respecto a la unión de las izquierdas. Vimos hace unos días este escenario donde todos se reunían, dialogaban. Yo quisiera saber si para la derecha podría ocurrir la misma fórmula. ¿Sería algo conveniente? Bueno, inspirado en lo que pasó en Francia, en lo que pasó en Europa, creo yo que no es una mala iniciativa. Lo malo es poder vencer los egos de los candidatos. Nadie se va a poner de acuerdo quién lo va a hacer mejor enfrentando, o sea, yendo al frente de esta unión entre las izquierdas, ¿no? Entonces, siempre hablamos de las izquierdas, pero justo dentro de las izquierdas está el correísmo. Y el correísmo tiene una personalidad política personal que definitivamente tiene mucha relevancia todavía. No es que está agotado, gastado, tiene todavía un líder en el exilio que todavía tiene una gran relevancia política y un buen porcentaje. De hecho, se ha medido que incluso ha subido en el último mes, y eso tiene mucha importancia, ¿no? Pero eso no lo van a poder decidir en la primera vuelta. Yo sugeriría que ese junte de las izquierdas sea para hacer un acuerdo de lo que decían ellos, ¿no? De un solo plan de gobierno, de las coincidencias, de todo lo que... para poder llevarlo a la segunda vuelta. Entonces lo ideal sería decir, ¿sabes qué? Hagamos que esto sea una primaria para que en la segunda vuelta no hayan sorpresas y nos volvamos a juntar. Y así el votante no esté explicando él es el mejor de él. Hola, Carlos, pero en este escenario que tú planteas, y hasta consejos nos estás dando allá a los asesores de esa corriente, ves una segunda vuelta, no ves a un Noboa triunfante en primera. Bueno, eso depende también de la oposición, ¿no? Porque lo que estamos viendo en este momento es que Noboa sube y baja a veces el porcentaje de lo que es la intención de voto muy temprano todavía, pienso yo. Claro, estamos a 7 meses. Sí, estamos a muchos meses, donde se lo ve a él posible, cercano, ganador a una sola vuelta. Pero eso depende del contrincante, ¿no? Si logra ver de repente a lo mejor una dispersión con figuras nuevas que no tengan que ver. Aquí hay que dividir todo. Esto es correísmo y anticorreísmo. El anticorreísmo nunca va a votar por el correísmo. O sea, descartemos el anticorreísmo, ¿verdad? Pero no existe el noboísmo. ¿Qué existe? Existe una... Yo le llamo, esa sí es la verdadera tercera vía que se están buscando los nuevos políticos que están diciendo, somos la tercera vía. Lo que no se dan cuenta es que la tercera vía ya está en el poder. En este momento la idea de la tercera vía ya ganó las elecciones en las últimas elecciones. Entonces decir somos la tercera vía no es tan sano, pensaría yo, como para poderlo considerar de esa manera. Entonces tendría que ser ya uno capaz que una cuarta vía, porque estamos hablando de correísmo, anticorreísmo, que son ya una fuerza que siempre se han enfrentado, que en esta ocasión ya no vemos a un correísmo que está apelando de entrar primero a la segunda vuelta, sino está apelando el poder contra un presidente que seguramente va a ganar la primera vuelta y puede generarse la segunda vuelta. Pero sin esta dispersión, el votante que solamente ha visto que Noboa le gusta y a veces no les gusta, ese voto no se está yendo a ningún lado. O sea, no lo está trayendo absolutamente nadie en este momento. No hay un actor que esté diciendo ese voto es mío, sino que simplemente a lo mejor pasa lo indeciso. En que vean la papeleta y digan, no sabes qué, por mucho que haya cometido errores, es posible que lo mejor sea dejarlos todavía en el poder, porque hay mucha idea de que él puede seguir en el poder todavía. Carlos, y por ejemplo la imagen que tuvimos al principio con Daniel Noboa, que era lejano a la política convencional, que de hecho pienso que fue una de los requisitos para que él llegue a este momento al poder. Tal vez la izquierda tendría que buscar un candidato no político para que funcione la estrategia.
Bueno, hay que acentuar que todavía Noboa es lejano a la política. Noboa nunca cumple ningún rol del manual político, ya lo han dicho otros consultores firmemente. O sea, él se sale todo el tiempo del manual, está haciendo cosas que definitivamente no están dentro de lo normal en la política y muchas veces causa en la política un desespero que dicen, no, por Dios, este hombre a lo mejor no ha leído, pero por todo el tiempo nos está teniendo hablando de él, ¿no? Sí pensaría yo que a lo mejor dentro de los candidatos apelantes al poder puede aparecer un candidato que no sea de esa consonancia política, que tenga ideas propias, que haga divertida la elección, que logre conversación sobre él, que a lo mejor empiece a captar, sí, esos votos que van switchando entre la indecisión y Noboa, ¿no? Porque los votos de Noboa no se están yendo a ningún lado, sino que se están yendo directamente a la indecisión. Otra vez una llamada, creo que le está entrando Carlos. Carlos, ¿me escuchas ahí? Sí, es un tema de mi cámara que no sé qué es. No, tranquilo. Ahora, Carlos, volviendo al tema. ¿Crees que hay un espacio para el outsider? ¿Hay espacio para el outsider? Sí puede haber un espacio para el outsider. Yo ya lo he definido. Pasa que nadie lo ha tratado todavía de entender. Noboa no lo puedes vencer con el candidato político conservador, porque nadie extraña al candidato político conservador, nadie extraña a los políticos. De hecho, la gente, si hacemos una encuesta, te va a salir muy alto el odio hacia los políticos. Hay rechazo. Muy elevado. Dice, tengo una decepción absoluta con los políticos. Pero si saliera de la papeleta alguien que tenga la personalidad de tener también un factor diferencial, te lo pongo en contexto, que a lo mejor no va a ser tan popular lo que voy a decir, pero si existiese en este momento una figura como la fue Bucaram en su momento, él era lo político llevado a lo salvaje, ¿no? Lo políticamente incorrecto. Si existiese algo así en la papeleta, es posible que ese sea el candidato que a lo mejor se convierta en el outsider, porque con la fórmula del yo soy bien educadito, si hago bien las cosas, o el anticorreísmo, no, por ahí no es. Pucha, pero te la estás cargando a Cucalón, que es el gentleman de la política. Creo que Cucalón puede tener a lo mejor, si se sale un poco de todo eso, puede tener una gran posibilidad, porque él puede ser a lo mejor el candidato de la coherencia, ¿no? El que le va a devolver. Ese que le habla al votante, le dice, ¿sabes que está decepcionado en la política? ¿Tú crees que los políticos? Yo voy a corregir ese sentido. Vamos a desentar la política, como esa frase también trilladísima, ¿no? Claro, por lo general usan ese tipo de cosas, pero no son tan potentes, y lo estamos viendo en este momento, que son fórmulas que no les están funcionando. Porque no hemos visto que alguien a lo mejor, oye, viene uno que recién se presentó y ya va tercero. No, eso no ha pasado. O sea, lo que ha pasado es que a lo mejor hemos visto encuestas donde alguien por ahí, la que me llama la atención, y va a ser que extrañan la figura de un Jan Topic, que no va a correr ya Jan Topic en teoría, pero sale en el espontáneo que les hace falta alguien así. Entonces, estamos hablando de que todavía puede haber una posibilidad para eso. Ahora, Carlos, y volviendo al tema de que vamos a tener un candidato / presidente, es difícil conllevar este tema de candidato y gobernar. Y ojo que, a ver, en la comunicación y como todo gobierno tiene que vender de que todo va bien, pero la situación no va todo bien. O sea, la economía, a ver, hay algunos que dicen que está en recesión, otros que está estancada, otros que está en decrecimiento. Bueno, el tema es que ninguno de los términos utilizados es positivo. Entonces, hay algo con la economía. A esto, por ejemplo, en diciembre, el Ecuador se comprometió con el Fondo Monetario a hacer una reforma tributaria. Que sabemos que eso siempre, escuchar reforma tributaria a más de a uno le pone la piel de gallina. El tema de las gasolinas va a seguir subiendo todos los meses. Pachacuti dice que la CONAIE, que a pesar de la precandidatura de Leonidas Issa, organizarán movilizaciones. Es un cúmulo de situaciones que tienes que enfrentarlo como gobernante más que como candidato. ¿Cómo conllevar esas dos cosas? Bueno, antes que nada, aprovecho que lo mencionaste, pero yo creo que si Issa está pensando en llevar en este momento una movilización para elevar un poco su perfil, va a ser un error terrible en política, no lo va a ver bien la gente, puede ser que a lo mejor pierda lo poco que tiene. O sea, no debería irse por ese lado, pensaría yo, si le pudiese llegar a don Leonidas un consejo en este momento. O sea, no
No, a veces eso es lo cuando pensamos en los formulismos, que ay, me funcionó salir en movilización, estaba más popular que nunca. Bueno, en esta ocasión es muy difícil que eso llegue a suceder. Lo que has mencionado, tienes mucha razón, mucha gente está preocupada por el tema político, por el tema económico, por el tema precios de la gasolina, pero si nos ponemos a ver lo que más prepondera siempre son los temas de inseguridad. Y de ahí viene la política económica del ciudadano, ¿no? Mi economía, ¿qué está pasando? Si no usa sus cartas que ya quemó las que podía quemar mientras estuvo en esa bollante popularidad, dijo, bueno, tengo saldo para quemar, sorry que se me está yendo la cámara, no sé por qué. Saldo para quemar, quemó saldo. Ahí estamos, ya. Ahí parece que algo está pasando, no sé si... La única forma que se vaya la cámara también es de allá del switcher, ¿eh? Cuidado. Eso no, tranquilo. Acá Mallita no te va a hacer la grande, no te preocupes. Por favor. A ver. Ya se me fue la idea de lo que estamos hablando. Sí, bueno, hay... La economía las y el cartas tema mal manejadas. Hay temas que el pueblo, pero ni siquiera le afecta esa vaina, hermano, de si cumplió, que si dijo lo mismo en el debate, que si la cárcel era flotante y luego es una de verdad. Esas cosas, créeme que no le van a mermar el tema, ¿no? Lo que sí va a pasar es que a lo mejor si él utiliza todos estos ingresos económicos que está teniendo, que los estamos reclamando, que para seguridad, que qué pasó con el IVA, los utiliza en todo esto que se viene, a lo mejor alguien va a sentir que está pasando un sonar de monedas en su bolsillo, va a encontrar un trabajito por ahí. Esa es la campaña que a él le queda, pero no nos olvidemos que a él todavía le queda una telenovela propia que es Verónica Abad. O sea, en su momento va a llegar, la gente va a vivir eso ahí, que si se queda, que si se va, que si cede, y eso le va a dar mucho protagonismo al presidente. O sea, pero uno cree que eso es algo que le va a afectar. No, le va a generar una novela propia que de haberlo resuelto antes, no lo hubiese tenido al final. O sea, yo creo que en su momento la Asamblea le hizo un gran favor al presidente, porque finalmente eso cuando empieza a pasar, la cosa va a ser entre, ay no, pero se queda, se va, hay que devolverlo al Palacio. Y son cosas que no la estamos viendo dentro de la línea temporal de la elección. Entonces, falta mucho, mi estimado Omar, por mucho río por correr, y lo que tenemos que ver en este momento es cómo se organizan todos para definitivamente apelar el poder. Carlos, en este momento hablando de cartas mal manejadas y de telenovelas, ¿dirías también que la entrada a la Embajada de México fue una carta muy mal manejada y que tal vez eso hizo que baje su porcentaje el presidente Daniel Noboa? Te lo voy a responder así. Fue una carta que hizo que baje su porcentaje, pero no estuvo mal manejada. Yo incluso fui de los que pensaron que estaba mal manejada. Creo yo que en ese momento el presidente lo que hizo fue polarizar su popularidad, porque cuando tenemos un presidente que está por encima del 75%, 80%, estamos hablando de que ahí también están aprobándolo los correístas. Pues, alguien está diciendo, mira, nos está cayendo bien, está votando junto al bloque en la Asamblea, está todo perfecto, y hay aprobación por parte incluso de los que del correísmo. Pero en el momento que él entra en la embajada, lo que hizo fue polarizar, trazar una línea. Él dijo, me sale más caro dejar de ir a Glass que entrar a la embajada. Entonces, obviamente, en ese momento se merma su popularidad y los que son pro Glass, pro correísmo, dijeron, no, eso sí no lo vamos a aceptar, nos vamos para allá, estamos molestos, y finalmente hubo una gran merma de popularidad, pero a la larga creo yo que políticamente a él lo convirtió en un personaje de decisiones. Dijo, uy, es un hombre que a lo mejor no le tiembla la mano para decir hagamos esto, y eso a lo mejor termina gustando a ciertos segmentos, ¿no? Entonces, obviamente sí polarizó, pero yo no creo que haya sido una mala decisión. Carlos, y justamente, bueno, hablando de polarizar, hay una corriente hoy en día con el tema de los candidatos, y es que ya no militan en sus partidos, vemos que tampoco se afilian. ¿Qué es a qué se debe esto? Mira, yo lo dije hace poco en una entrevista, creo que candidato que le ponga a un partido debería afiliarse al partido, primero como una acción de liderazgo hacia los adherentes de ese partido. O sea, si alguien corre por la Revolución Ciudadana, tiene que estar afiliado a la Revolución. Vimos a Rabascal hace poco que se fue afiliado a la izquierda. Probablemente a algunos no les guste esa, pero yo creo que hizo lo correcto, porque lo primero que hizo es, ok, voy a participar siendo uno de ustedes, me afilio a la izquierda. Y creo que
creo que sí, en un acto de respeto a las bases y a los afiliados y a los que sí están años ahí peleándola, debería ser lo mínimo como requisito. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Estaremos en contacto. Esto recién arranca, está larguísimo todo. Así es. Vamos a ver qué tiene la cámara ahí porque está un poquito fallosa. Pero... Dale, Carlos. Muchísimas gracias por tu tiempo. Cuídate mucho. Bueno, gracias. Chao, chao.